Sea un empresario digital. Teoría del color. Objetivos. Conocer los colores primarios y las teorías del color que existen. Entender cómo funciona cada teoría del color. Saber cómo funciona la psicología del color. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. En este capítulo vamos a hablar sobre las teorías del color. El color es algo muy importante en el mundo de la comunicación visual. Es muy importante en el mundo del diseño multimedia y diseño gráfico. El color no solo nos ayuda a comunicar de forma efectiva nuestras ideas o nuestro contenido o nuestro producto o servicio, sino también nos ayuda a provocar emociones. Pero el color en el mundo gráfico y corporativo y como empresario también tiene ciertos límites y también tiene muchísimas aplicaciones. Y para ti esto es bien importante como empresario digital, porque saber escoger el color y la forma correcta de aplicar el color se vuelve algo importante, e incluso se vuelve importante para ahorrar dinero. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que tú tienes tu identidad gráfica y tú quieres imprimir un libro. Saber escoger cuántos colores debe de tener tu libro, saber cuántos colores o la paleta de colores que debes utilizar para hacer una imprenta puede hacer que varíen muchísimos tus costos. Y si tú no comprendes a grandes rasgos, aunque sea la teoría de color o cómo funciona la teoría de color, te va a costar y te va a costar dinero. Y no solo eso, el color también es importante a la hora de estar haciendo nuestros sitios web. Como tú sabrás, no sé si te has dado cuenta, pero la teoría de color, por ejemplo, en una impresora no necesariamente es la misma que nosotros utilizamos en el monitor y no es necesariamente la misma que nosotros utilizamos cuando mandamos imprimir algo. Esto quiere decir que muchas veces el rojo que tú tienes en tu mente no necesariamente es el rojo que mandas a imprimir o no necesariamente es el rojo que tú estás viendo en la pantalla. Y esto se vuelve algo relevante, sobre todo si tú ya tienes una identidad corporativa. Viendo en este curso, probablemente hay empresarios o emprendedores de todo tipo. Probablemente haya empresarios que ya tengan un manual de identidad donde probablemente un diseñador de forma profesional les especificó los colores y cómo deben de ser aplicados estos. Pero suponiendo que tú eres un nuevo empresario y este es tu nuevo negocio digital, es importante aprender a plasmar los colores de tu identidad y ponerlos de forma correcta en tu sitio web. ¿Por qué? Porque como veíamos en el capítulo anterior, si tu identidad no tiene armonía y esta armonía no tiene a su vez armonía con tu sitio web o tu publicidad, difícilmente la gente va a entender lo que tú estás intentando de comunicar, ¿sale? Entonces vamos a aprender conceptos básicos sobre el color, cómo funciona el color, cómo debemos de aplicar el color también, y les voy a pasar también algunos tips sobre qué es lo que ustedes deben de hacer o tomar en cuenta a la hora de escoger el color adecuado para tu identidad, ¿sale? También quiero comentarles que este es el último capítulo teórico. A partir de este capítulo vamos a empezar, a partir del próximo capítulo vamos a empezar a tomar acción, vamos a empezar a hacer ya nuestro contenido, vamos a empezar a hacer ya nuestra estrategia digital. Y el próximo capítulo literalmente lo vamos a enfocar en hacer nuestra identidad corporativa. Y para hacer nuestra identidad corporativa tenemos que tomar en cuenta forma y color, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque sé que muchos de ustedes probablemente aún no tengan un logo o a lo mejor no tengan de forma correcta o de forma o profesional su identidad corporativa. Y tener una identidad corporativa definida o cuando menos su paleta de colores se vuelve algo muy relevante a la hora de estar haciendo un sitio web. En verdad, cuando ustedes llegan y ustedes no tienen definida esta identidad, plasmar esas ideas en un sitio web puede volverse algo bastante tedioso y puede volverse algo bastante frustrante. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer práctico va a ser crear nuestra identidad corporativa. Sé que muchos de ustedes no son diseñadores, sé que probablemente no usen software profesional, pero les voy a enseñar a hacer identidades muy simples utilizando software tan básico como el PowerPoint. En verdad, mientras ustedes sepan aplicar de forma correcta los gráficos y el diseño, los conceptos básicos de diseño, ustedes van a poder hacer formas y poder comunicar de forma efectiva las cosas, ¿sí? Entonces, no van a necesitar necesariamente programas profesionales como Photoshop, Illustrator, que sería lo correcto definitivamente. Pero si ustedes quieren empezar y animarse a hacerlos ustedes por ustedes mismos, está muy bien si ustedes lo intentan. Y al final del día no importa, porque si ustedes logran bajar bien su idea, van a poder comunicarla
de una buena forma a un diseñador que probablemente les pueda ayudar les puede ayudar como muchísimo más profesionalmente y simplemente corrija algunas ideas. Pero lo mejor de todo es que va a venir de ustedes, va a venir de sus conceptos, ¿sí? Entonces empecemos con el tema de la teoría del color, ¿no? Y vamos a empezar diciendo que el color en sí no existe. No es una característica del objeto, es más bien una apreciación subjetiva nuestra. Por lo tanto, podemos definirlo como una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo, ¿sí? Lo que ocurre cuando percibimos un objeto de un determinado color es que la superficie de este objeto refleja una parte del espectro de luz blanca que recibe y absorbe las demás. ¿Esto qué quiere decir? Sé que muchos comprenden más o menos esta parte y en sí los colores, la frase clásica, ¿no? El blanco es la suma de todos los colores, pero no necesariamente en realidad. Y si tú intentas comunicarle esto a una imprenta, ciertamente vas a tener problemas a la hora de que te entreguen tu proyecto. O por ejemplo, las frases de cuando la luz toca un objeto, el color que tú estás percibiendo es el color que se te está rebotando de ese objeto. Y sí, a grandes rasgos sí, eso sí es verdad, ¿sí? Como a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero a grandes rasgos el espectro de luz, ¿sí? se mide en nanómetros y bla, bla, bla. Pero supongamos que la luz es una frecuencia, es una onda de alguna forma, ¿sí? Entonces cuando la luz rebota en un objeto, esta es como reflejado. Y a la hora de ser reflejado, al mismo tiempo también es absorbido una parte de ese espectro de la onda, ¿sí? Entonces cuando un cachito de toda esa gama de vibraciones, ¿sí? Escapa, ¿sí? Se escapa una frecuencia y esa frecuencia puede estar en diferentes tonalidades. Entonces tú percibes ese color y esa frecuencia, entonces es capturada por tu ojo y tu ojo es sensible a los tonos RGB, que en este caso es rojo, verde y azul, y entonces eso en combinación produce una imagen y un estímulo visual y te provoca un tema de color, ¿sí? Pero bueno, eso es un poquito muchísimo más teórico, es todo un tema y es muchísimo más complejo. Pero lo importante es empezar a ir definiendo cómo se clasifican los colores. Y para eso tenemos una herramienta muy simple, muy común, que en el mundo de diseño se le llama el círculo cromático. Y nos va a ayudar a comunicarlo de forma correcta a nuestro diseñador o a nuestra imprenta, o cuando hagamos nuestro sitio web poder comunicar qué color exactamente es el que necesitamos, ¿sí? Sí, entonces el círculo cromático nos sirve para observar la organización básica y la interacción de los colores. También lo podemos emplear como una forma para hacer la selección de color que nos parezca adecuada en nuestro diseño. Podemos encontrar diversos círculos de color, pero el que aquí vemos está compuesto de 12 colores básicos. Y ahorita aquí podemos ver los 12 colores que están a su vez divididos en colores primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son los que tenemos aquí en el triángulo, que en este caso son el amarillo, el azul y el rojo. Y digo en este caso porque ahorita vamos a aprender más sobre la teoría del color. Y si tú combinas tradicionalmente, por lo menos en la teoría del pigmento, si tú combinas el amarillo y el rojo, pues nos da naranja. Y esta es la combinación más frecuente que la gente normalmente comprende, porque es normalmente la aproximación del color más común a la que nos enfrentamos desde chiquitos. Normalmente nos dan pintura luego desde niños para jugar con ella, y en algún momento probablemente tú descubriste que si tú combinabas el amarillo y el azul te daba color verde, o si combinabas el rojo y el amarillo te daba color naranja, ¿sale? En esencia, los colores primarios son aquellos que no se repiten, los que no se pueden crear a partir de otro color o en la combinación de ellos, son únicos. Entonces, en este caso el amarillo no es un color que yo pueda crear con otros colores, entonces el amarillo es un color primario, pero el naranja en este caso sí es un color que yo pueda crear combinando otros dos colores, en este caso el amarillo y el rojo. Entonces el naranja es un color secundario. Y el terciario sería una combinación ya de segundo nivel. Si yo combinara a lo mejor pues el naranja con el amarillo, y entonces me da un tercer nivel y así sucesivamente, ¿sale?
Ahora, los colores primarios, hay varios colores primarios y hay varias teorías. Y esto es súper importante porque lo que les decía, imagínense que tú eres Coca, y tú tienes una empresa muy grande, muy grande, una empresa de clase mundial. ¿Te has imaginado o te has preguntado cómo le hace Coca para tener siempre exactamente el mismo color? Y si Coca manda a imprimir algo en la India o manda a imprimir algo en China o aquí en México, siempre es el mismo color rojo. Y si lo ponen las televisoras tienen que utilizar exactamente el color correcto. ¿Cómo puede comunicar esto? También uno de los errores más comunes, o no sé si te ha pasado, de pronto tú ves una imagen preciosa en tu computadora y se ve increíble y dices, la voy a imprimir, y cuando estás haciendo tu trabajo y tu Word o tu presentación, lo que estás haciendo, y le imprimes, esa foto que tú creías que se veía increíble a la hora de estar impresa, se ve pues muchísimo más opaca, no se ve tan increíble como se veía en tu pantalla. Y esto tiene que ver con las teorías de color, porque desafortunadamente la teoría que está utilizando tu monitor y la teoría que utiliza de color tu impresora no son la misma. Entonces, en realidad, lo que está sucediendo es que se están interpretando los colores de forma distinta. Y esto es algo importante porque si tu marca o tu empresa, tu identidad corporativa tiene una gama de colores que necesitas que se respete a lo largo de la publicidad, a lo largo de los medios impresos, incluso si tú quieres mandar a hacer tus tarjetas de presentación, si tú quieres comunicarlo de forma efectiva utilizando colores, lo mejor es que intentes respetarlos lo más posible. Y la única forma de hacer eso es que tú comprendas, aunque sea un poquito a grandes rasgos, cuáles son las teorías de color, ¿sí? Entonces, como te decía, el color primario es aquel color que no se puede obtener mediante la mezcla de ningún otro color, ¿sale? La mayoría de las personas creen que los colores son todos los mismos, independientemente del medio. El rojo es simplemente rojo, ¿no? Resulta que los colores en la pantalla de tu computadora no son los mismos que los colores que se ven en la impresión. Y esto es lo que te decía. En realidad, hay una pregunta que me gustaba mucho hacerle cuando yo era profesor de diseño multimedia, y una de las primeras preguntas que les hacía era ¿cuántos colores primarios hay? ¿No? Y la respuesta más inmediata siempre era tres colores, y la respuesta era es azul, es el rojo y es el amarillo, porque con esos colores te puedes crear todos los demás colores. Pero en realidad no es cierto, depende de la teoría, y si contáramos los colores primarios de todas las teorías, en realidad son 12 colores primarios. ¿Qué? Hay 12 colores primarios, sumando todos los colores que no se pueden reproducir en sí mismos, y si tú las sumas en cada una de esas teorías te dan 12. Te voy a poner ahorita un ejemplo y vas a ver cómo se aplican estas teorías en cada uno de ellos. La primera teoría es esta que se llama CMYK, ¿sí? Y la teoría de CMYK, ahorita la vamos a ver un poquito más, utiliza los colores fundamentales, que es el magenta, que es el cian y es el amarillo. Pero el CMYK también tiene un tono extra, que es el negro, que puede ser la combinación de ellos mismos, pero por ejemplo, la teoría que se utiliza en las imprentas, en las impresoras. Ajá. Y el K, o sea, cian, magenta en yellow, ¿sí? Las siglas están en inglés, y el K se refiere al black, negro. Entonces, en realidad aquí son 4 colores primarios. Luego tenemos el RGB, que es la teoría de la luz, la teoría que utiliza los monitores, los monitores de las pantallas, o por ejemplo la teoría con la que nuestros ojos perciben los colores. Ajá. Aquí tenemos más otros 3 colores, que es el rojo, es el verde y el azul. Y luego tenemos el RGB, que es la teoría más como de pigmento, que esta es la que absolutamente todo el mundo conoce. Y tenemos efectivamente el azul, el rojo y el amarillo. Entonces, si tú sumas todos estos, yo te voy a explicar por qué, dan 9, más el color que está aquí, que es el negro, que es uno extra, son 10. Ajá. Pero en la teoría del pigmento, el blanco y el negro no se pueden crear. Entonces se utilizan como colores aparte. Entonces, si tú sumas estos 9, más el negro, más el blanco y el negro de esta teoría, te deben de dar 12. Pero ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Entonces son 9, 10, 11 y 12.
La primera teoría es la teoría del pigmento, la que te decía. Es la con la que estamos más relacionados todos, ¿sí? Es la que utilizan los artistas, los diseñadores y parte de un juego formado por rojo, amarillo y azul. Aquí una de las características de esta teoría es que en sí los colores no son transparentes. Entonces, si tú agarras la pintura y pintas de rojo una pared, el rojo va a cubrir el color que está en la parte inferior. No, a lo mejor puede ser negro o puede ser blanco, pero dependiendo de la cantidad de plastas que tú le pongas, al final del día siempre va a terminar cubriendo, ¿sí? Entonces, esta es la más común, es la que utilizamos, por ejemplo, en las pinturas para hacer un óleo, o las pinturas con la que tú pues pintas tu casa, o cuando eras niño jugabas con las pinturas Vinci, ¿no? Entonces creo que esto es fácil de entender, creo que todo el mundo la entiende y es con la que todos prácticamente nacemos. Pero la siguiente teoría, que es la teoría de los aditivos, que está basada como en luz, se empieza a poner un poquito más confuso. Porque aquí el rojo sí es un color, como en el otro. Pero el verde, en la otra teoría, en realidad sería un secundario, pero en este caso es un primario. Y es un primario porque en la teoría de los aditivos no lo puedes crear. En la teoría de los pigmentos, el verde es la combinación del azul junto con el amarillo. Pero en este caso, el verde es el primario. Y si tú combinas verde con rojo, en realidad después te da amarillo. Y es donde uno empieza a confundirse un poquito, ¿sí? También en esta teoría, si tú combinas el azul con el rojo, te daste como un magenta. Y en este caso el magenta es un color secundario. Y ahorita vas a ver por qué, porque en la siguiente teoría el magenta deja de ser un secundario y se vuelve un primario. Y la combinación de los tres te da el blanco, te da la expresión de la luz, ¿sí? Porque aquí en la teoría de los pigmentos el blanco sí es un color primario de alguna forma, porque el blanco, si tú combinaras, ¿sí?, las pinturas, el óleo o las pinturas Vinci o Politec que todo el mundo tiene en su casa, si tú intentaras combinar en la frase tradicional el blanco es la combinación de todos los colores, si tú combinaras el azul, rojo, no sé si alguna vez jugando con pinturas combinaste todas, no te da blanco, te da como un gris todo feo, pero sin llegar a negro, te da como un marrón súper fuerte, es como un café muy muy oscuro, pero no es negro. Entonces en este caso, en la teoría de los pigmentos, si tú quieres pintar tu casa de blanco, tienes que comprar pintura blanca, porque no puedes crear la pintura blanca. Si tú quisieras pintar de negro, tienes que comprar pintura negra, porque no puedes crear la pintura negra. Entonces, teóricamente son colores primarios en la teoría de pigmentos, ¿estamos de acuerdo? Pero en la teoría de RGB, el color blanco sí puede ser creado, porque está basada en luz. Entonces, tu pantalla, por default, es negra. Y si tú quisieras ver en tu pantalla del monitor de tu computadora o de tu celular, si tú te acercas, y por eso puse esta imagen aquí, y no sé si lo has hecho, poner una lupa cerca de la pantalla, se ven estos pequeños cuadritos. Y cada uno de estos píxeles están representados en verde, azul y rojo. Cuando estos tres diodos se prenden a la misma intensidad de luz, en realidad lo que está haciendo es combinarse y te da el color blanco. Y dependiendo cómo interactúa esa cantidad de energía en esa cantidad de luz, te va provocando la combinación de estos colores. Entonces es un efecto muy simpático, porque el color negro por default no existe, porque querría decir que tu pantalla está apagada. Entonces cuando tú ves algo negro en tu pantalla de tu monitor, es porque esa zona simplemente no hay luz, simplemente está apagada. Y se nota muchísimo más esta teoría en las pantallas con estas nuevas tecnologías llamadas OLED, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y entonces cuando de pronto tú estás viendo la televisión y se ve de pronto todo blanco, quiere decir que absolutamente todos los píxeles están prendidos a su máxima capacidad, tanto en rojo, verde y azul. La siguiente teoría es la teoría de CMYK. Y esta teoría es la que utiliza tu impresora, por ejemplo. Es la teoría con la que imprimen las revistas o los periódicos, ¿sí? Y en esta teoría el color primario es el magenta. Y magenta no es rojo, magenta no es rosa, magenta es magenta y es un color primario y así se llama, ¿sí?
es un color que no puedes reproducir. El color cian es cian, no es azul. El azul en realidad es la combinación del cian con el magenta, y en este caso cian es un color primario, es irreproducible, más el amarillo. Y aquí, por ejemplo, te puse algo que se llama roseta. No sé si lo has hecho alguna vez, pero si tú ves un medio impreso, supongamos que tú ves una foto de una revista y de nuevo le pones una lupa, lo que puedes ver es que hay muchísimos puntitos con los que se arma la imagen en un medio impreso. Y eso se le llama roseta porque lo que hacen es, tendré que platicarte un poquito más, pero supongamos que se imprime a través de unas placas y cada una de las placas tiene cada uno de los colores del CMYK. Hay una placa cian, hay una placa magenta, hay una placa amarilla y una placa de negro. Entonces cada una de estas placas en realidad pinta por puntitos chiquititos, muy, muy diminutos. Y cada uno de esos puntos caen en un ángulo distinto para que no se sobrepongan en sí mismos. Y al caer en un ángulo distinto crean como este pequeño efecto como de una flor. Se le llama roseta. Y si te das cuenta, si tuvieras esta imagen de lejos, lo que de cerca se ve como un conjunto de puntos, como sin sentido. Si lo ves de lejos, aparece de pronto un rostro. Y este rostro en realidad solo está utilizando estos tres colores. Y si tú ya lo ves de lejos, ves como todo un gradiente de tonos de piel, ves los labios y se ven rojos y las sombras, y tu cerebro, la imaginación, rellena todos esos puntos extra, que faltantes, y te genera esta secuencia de colores, te genera esta ilusión de colores, de degradados de colores, pero en realidad son puros puntitos si los ves de cerca. También sucede eso un poco con los píxeles, pero a diferencia del pigmento, aun cuando esto también es de alguna forma pintura, a diferencia de la teoría de pigmento, esta pintura es transparente. Y no sé si te ha sucedido o alguna vez has hecho esto a lo mejor por error, pero supongamos que tú estás haciendo un trabajo y si te hace fácil poner a lo mejor hojas de color, y si tú pones una hoja de color verde, incluso si a lo mejor pones una hoja de color negro en tu impresora e imprimes, no se ve absolutamente nada. Y no se ve absolutamente nada porque en la teoría de la sustracción de color, las tintas son transparentes. Entonces si tú juntaras un acetato magenta, algo transparente color magenta, y agarraras otro acetato amarillo y los pusieras uno sobre el otro, a través de ellos verías de color rojo. Entonces es un efecto bastante simpático. Por ejemplo, en los teatros, cuando iluminan, no sé, a los actores o la escena, ahora ya son muy modernos, usan LEDs, pero antes se utilizaban como una celulosa, como un filtro de color. Entonces ponían como unos acetatos enfrente de los focos. Entonces si querían proyectar un color rojo, hay veces que ponían un acetato magenta y un acetato amarillo para proyectar el color rojo. Ya ahorita es más moderno y utilizan LEDs y mucha tecnología, pero antes se hacía así. Podías lograr estos efectos a través de la combinación de múltiples acetatos. Y en este caso, el color blanco, ¿qué es lo que nos da el color blanco? En este caso, la base es blanca. Por eso el papel a la hora de imprimir siempre tiene que ser blanco, porque no hay otra forma de conseguir el tono blanco más que del formato mismo, que en este caso es el papel. Y es un poquito distinto al del RGB, donde aquí el formato por default es la ausencia de luz, entonces es el negro. En este caso sería al revés. Entonces es un efecto bastante interesante. Pero bueno, es importante que cuando nosotros hagamos nuestra identidad corporativa, y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, nosotros aprendamos a identificar. El color que me representa a mí a lo mejor es el rojo. ¿Pero rojo qué? Rojo en la teoría del RGB, ¿qué nomenclatura o qué número lo representa? ¿Sí? Si tuviera que imprimir, poner más bien ese color rojo en la pantalla, bueno, ¿cuál es la medida de ese color para poder identificarla en la pantalla? A lo mejor utilizamos
tanto de rojo, tanto de verde y tanto de azul, ¿sale? Pero bueno, vamos a ver ese ejemplo después. Les voy a enseñar cómo extraer el valor numérico de cada una de estas teorías para que cuando ustedes vayan a una imprenta o quieran hacer una publicidad, ustedes le puedan pasar sus relaciones numéricas de color a su diseñador o a la imprenta y entonces siempre tengan el color adecuado, ¿sí? Y para esto hay otra cosa que es muy útil que se llama los Pantones. Pantone es una compañía reconocida por desarrollar Pantone Match System, ¿sí? Es una norma de la industria para comparar colores y es increíblemente precisa. Bueno, a grandes rasgos, lo que Pantone en realidad es una empresa, que es una empresa estadounidense, ¿sí? Pero lo increíble de Pantone y lo que hizo esta empresa es crear una comparación, una relación de colores. Entonces, ya sea aquí o en China o si te vas a Alemania, tú puedes ir con tu Pantone y como es una norma, pues de alguna forma privada e internacional, tú puedes llegar con ese Pantone e ir a una imprenta en cualquier otro lado del país y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero que me imprimas este azul Pantone 194045 y te van a dar exactamente ese color. Pero lo más increíble del Pantone es que también tiene una interpretación para colores de pantalla. Por ejemplo, este es el Pantone para colores pigmento, es específicamente ese color. Y cuando tú utilizas colores pigmento, es muy común que los diseñadores utilicemos Pantones. Es muy común que cuando te entreguen tu manual de identidad corporativa te venga los colores que utilizamos para tu identidad corporativa son estos tres y estos tres colores son estos tres Pantones y los puedes aplicar en esta forma de RGB y en esta forma de CMYK y así sucesivamente, ¿sale? Entonces vamos a aprender a identificar tu Pantone y esto es bien importante porque lo vamos a tener que utilizar sí o sí para cuando hagamos nuestra aplicación de nuestra identidad corporativa, ¿sale? Y para hacer esto tengo aquí otro programita que yo utilizo bastante porque hay veces me piden, oye Álvaro, quiero mandar a imprimir esto, ¿cuál es mi color? ¿Cómo lo pido? Pues bueno, utilizamos, si tú te vas al sitio oficial de Pantone, en su sección de color, también les voy a poner la liga abajo, pueden llegar a este sitio. Y en este sitio tenemos, por ejemplo, hay como varias formas de seleccionar el color, pero la que les quiero enseñar es exactamente esta. Y por ejemplo, supongamos que yo utilizo, me encantaría utilizar un verde. Entonces vamos a buscar por aquí el verde. Escojo la gama de colores verdes, más, bueno, solo los verdes. Y supongamos que me encanta este verde. Entonces yo ya sé que este verde, si lo selecciono, aquí tenemos muchísima más información de cómo se aplica este color verde. Entonces, por ejemplo, aquí me da las métricas de este Pantone. Si yo quisiera utilizarlo en un medio CMYK, y aquí me da los valores. Es 36 del valor cian, 0 del valor magenta, no tiene nada de magenta, 49 del valor amarillo, yellow, y 0 del valor K, que en este caso es black, negro. O puedo utilizar este hex HTML, que en realidad esta es una forma de poder expresar también un color de la teoría de la luz, en este caso RGB. Estos dos son diferentes formas de pedir el color RGB como aditivo, pero acuérdense que el color RGB en este caso es rojo, verde y azul, ¿sale? Entonces aquí tenemos rojo, el valor del rojo es 155, el valor del G, que en este caso es green, es 225 y el valor del azul es 152. Si tú copias estos numeritos y los pones en el sitio web, te va a dar exactamente este color, así igualito. Está cañón. Y si tú agarras estos valores exactamente, te va a dar un color súper, muy acercado a la hora si tú quisieras imprimirlo, por ejemplo, en tus tarjetas de presentación. O supongamos que tú quieres imprimir a lo mejor una hoja membretada con tu logo y tu logo lleva ese color de Pantone específico, ¿sale? Entonces tú puedes copiar tu logo dentro de tu hoja de Word, y en tu hoja de Word a lo mejor pones unos cuadros, a lo mejor quieres poner ahí unas figuras exactamente ese color,
pues bueno, copias exactamente estos valores y se los pones, y entonces a la hora de imprimir te va a salir el color de tu empresa de forma correcta. Y bueno, este de HTML es un tipo de RGB, pero bueno, está basado en el código que ya habíamos platicado sobre el HTML, que es este lenguaje que nos ayuda a construir sitios web y puede interpretar ese color. Y ya, bueno, aquí en el sitio oficial de Pantone te venden estos libritos que los puedes comprar y puedes tenerlo como manual. Si tú vas a una imprenta, es común que el jefe de color que esté checando ahí, que esté como bien impreso los colores, que sean como los más adecuados, siempre trae como su Pantone y está revisando todo el tiempo el Pantone. Pero bueno, quería enseñarles esta herramienta que es bastante práctica a la hora de estar entendiendo estas cosas. Y por final tenemos el tema de la psicología del color, ¿sale? Y esto en realidad podría ser un tema por sí solo, pero no quiero adentrarme mucho porque siento que uno de los errores más comunes es que de pronto nos casamos con que el color forzosamente representa algo, ¿sí? Y eso es un error común porque se los decía en el capítulo pasado. Hay veces que me llegan, oye, yo quiero poner, no sé, una taquería, quiero poner un restaurante. Pues todo tiene que ser naranja porque el naranja te da hambre. Y en realidad es una falsa concepción, en realidad así no funciona. Sí, no, ciertamente el naranja muchas veces se utiliza para como color principal dentro de algunos comercios de comida, pero el naranja en sí no representa comida, ¿sale? Y no necesariamente el verde siempre va a ser naturaleza, no necesariamente el azul siempre va a ser agua, ¿sí? Y es lo que les decía, el verde mal utilizado puede representar, en lugar de vida, verde, porque el verde es vida, el verde es naturaleza, puede representar putrefacción y puede darte total y absolutamente el sentido opuesto. Y acuérdense que a la hora de estar comunicando gráficamente, el color no lo es todo. El color junto con la forma, el color junto con la jerarquía, el color junto con otras características provocan una comunicación visual, ¿sale? Entonces el color por default tiene ciertas tendencias, sí, eso es natural y ahorita las vamos a ver, pero al final del día no necesariamente debes de caer casado en eso, ¿no? Y aquí pongo algunos ejemplos de esta ruedita de color sobre algunas de las marcas y cuáles son los colores que utilizan, ¿no? Por ejemplo, blanco, ¿no? Pureza, limpieza, sencillez, ingenuidad, nobleza y suavidad. Y con eso normalmente nos tiende, por ejemplo, el blanco, ¿no? Por ejemplo, el amarillo, la alegría, positividad, luminosidad, la amabilidad, la calidez. Y si te das cuenta, todos estos colores que son cálidos, pues siempre van a tender a eso, obviamente a lo cálido. ¿Por qué? Porque el fuego, lo cálido, todo lo que tiene mucha energía tiende al blanco, todo lo que tiene mucha energía tiende a lo amarillo. Porque si tú volteas a ver el sol es, en realidad no es como en sí amarillo, pero siempre lo vemos coloreado de amarillo, es más bien como blanco, la más representación más pura de blanco, porque es muchísima intensidad de luz, entonces en realidad lo vemos blanco, pero por ejemplo una llama, el fuego en sí lo podemos ver, nos da calor, ¿no? Nos irradia esta energía y lo vemos como rojo y lo vemos como naranja con amarillo, y entonces psicológicamente es algo que ya tenemos grabado. Si tú ves una flama, pues obviamente sientes el calor y automáticamente psicológicamente te representa calor. Por ejemplo, aquí el naranja representa diversión, modernidad, juventud, innovación, accesibilidad, ¿sí? El rojo es dinamismo, calidez, agresividad, pasión, energía y peligro. Por ejemplo, hablando del tema del naranja, en realidad lo que sucede y por qué muchos negocios utilizan colores estridentes, o por ejemplo, porque en la comida rápida normalmente es común ver en los negocios de comida rápida colores muy estridentes y muy llamativos, y es eso, lo que intentan en realidad extraer de esos colores es el dinamismo. Lo que intentan extraer de esos colores es
la inmediatez, ¿vale? Porque normalmente los comercios de comida rápida como los tacos, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a un McDonald's, normalmente tienen estos colores estridentes porque tiene que ser dinámico. Tienes que entrar a consumir, vas, pagas, comes y te tienes que salir. Y el siguiente cliente tiene que ser muy dinámico, un cliente tras otro. Y en realidad es eso, esa es la verdadera razón. Buscan colores dinámicos. Por ejemplo, si tú vas a un Starbucks, normalmente es un entorno muchísimo más cómodo. Son colores muchísimo más menos saturados, son colores muchísimo más opacos, hay colores muchísimo más neutros y entonces utilizan estos grises, colores, los tonos de la madera, están obviamente estos tonos verdes, pero nunca ponen el verde súper estridente de su logo, sino normalmente ponen una gama de verdes que son un poquito más grises. Entonces lo que quieren crear ahí más bien es un entorno donde te puedas sentar y relajarte y tomarte tu café y a lo mejor ponerte a trabajar. Y entonces tener siempre un cliente cautivo. Entonces un cliente que siempre va y consume café cotidianamente. No que entra y come rápido y se va. Entonces para eso mejor utilizamos colores muchísimo más dinámicos y muchísimo más estridentes. Y por eso tienden a ser naranjas o amarillos. Entonces no necesariamente naranja es comida, más bien naranja es dinamismo, ¿no? Porque es un color que tiene mucha energía. Por ejemplo, aquí tenemos el verde, ¿no? Ética, frescura, serenidad, naturaleza, que sea orgánico, ¿no? Y aquí tengo un poquito más de características definidas, ¿sí? Por ejemplo, aquí el color azul, el color frío por excelencia, obviamente, porque el azul lo relacionamos mucho con la nieve o el hielo o la frescura del agua o el cielo en sí mismo, ¿sí? El viento, ¿sí? Y bueno, también simboliza, por ejemplo, la calma, el reposo, porque normalmente cuando escuchamos el agua o si está lloviendo o vemos una escena del mar, normalmente son escenas que tienden a calmarnos, entonces podemos relacionar el blanco con esas escenas, pero también puede ser el blanco, ¿me explico? Entonces depende mucho cómo tú combines los colores. Supongamos si quiero tener una escena donde haya como calma, paz, como conectado con la espiritualidad, ¿sí? Entonces muy probablemente esté buscando colores fríos, como azules, y que tenga muchísimo espacio blanco, ¿sí? Si yo quisiera comunicar algo relacionado a la naturaleza, pues sí, a lo mejor se utilizaría acentos verdes, ¿sí? Pero a lo mejor también lo combinaría con un poquito de cafés o colores un poquito más tierra. Ajá. Si yo quisiera comunicar dinamismo, pero dinamismo estridente, me iría a los cálidos, ¿sí? Pero si yo quisiera comunicar dinamismo, no necesariamente estridente, sino a lo mejor un poquito más como eléctrico, más como energético, pero energético tendiéndolo a lo deportivo, me iría más a lo mejor por colores fluorescentes, pero tirándole hacia los verdes o azules o tal vez un poco de amarillos. Sí, entonces depende mucho cómo tú combines tu forma. Pero bueno, de eso se trata este capítulo, que tú empieces a tener tus nociones básicas y lo que te voy a pedir a partir de este capítulo y que te estés preparado para el siguiente es, me gustaría que tú ya tuvieras una idea de qué colores quieres utilizar, ¿sale? En el siguiente capítulo vas a tener que bajar estos colores. Entonces escoge 1 o 2 colores, no más de 3 colores para tu identidad gráfica. O sea, tu identidad corporativa debe ser expresada con menos de 3 colores de preferencia. También me gustaría que más o menos pues, buscaras una tipografía que te guste. Vamos a hacer un ejemplo en el próximo capítulo de cómo sintetizar un logo. Entonces, uno de los ejercicios más fáciles de hacer es búscate un par de logos, unos 2 o 3 logos que a ti te gusten, que tú digas, con estos logos yo me identifico, logos de otras marcas. Y lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio, en el siguiente capítulo, es vamos a extraer la esencia de esos logos y vamos a identificar por qué te gustan. Y no solamente a lo mejor te gustan por la forma, sino a lo mejor te gustan por el color o por el peso visual que tienen o por el gráfico que tienen. Entonces vamos a identificar esos elementos y vamos a entender cómo aplicarlos dentro de una identidad corporativa. Entonces, lo que te quiero pedir es exactamente eso. Identifica qué colores te gustan, búscate unos ejemplos que te gusten de color, de logos
o búscate a lo mejor, como te enseñaba en el capítulo pasado, una foto que tenga más o menos la gama de colores que a ti te gusta o que te gustaría plasmar dentro de tu producto o servicio. O ve y busca dentro de las fotos que tú ya tienes de tus productos o servicios o algunas de las aplicaciones que te gusten y vamos a utilizarla para crear tu primera identidad corporativa, y eso a su vez, junto con esos colores y esas aplicaciones, posteriormente los vamos a utilizar para hacer tu publicidad que vamos a utilizar y para pautar en Facebook, y lo vamos a utilizar para crear tus sitios web y cada una de las secciones, ¿sale? Pero bueno, hasta aquí por el día de hoy, y espero que les haya gustado este tema de color, que parece que no, pero el color es algo bastante importante, así como la forma. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.